Hola, hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Es un verdadero honor para mí darles la bienvenida en este espacio de aprendizaje y reflexión de actualización sobre el tema que hoy más que nunca está tomando un rumbo de fiscalidad importante en nuestra región, los precios de transferencia. Hoy nos reunimos aquí representantes de diferentes países de nuestro mismo centroamericano, todos con un interés común, comprender, analizar, debatir el impacto de los precios de transferencia en nuestras economías y en la seguridad jurídica de los negocios. Los precios de transferencias, pues, no son solamente un conjunto de normas técnicas o un tema exclusivo para las grandes corporaciones en el mundo. Son una pieza clave importante en la transparencia tributaria de nuestras entidades, de nuestras regiones, para la atracción de lo que es la inversión extranjera, la estabilidad económica de nuestras economías acá en nuestros países centroamericanos. Cada ajuste o cada reforma, cada decisión que en materia de consecuencias directas pueda tener el desarrollo de los mercados y la competitividad de nuestras economías, pues influyen en este espectro de los precios de transferencias. Y es que Centroamérica no está ajena a este discurso, este dinamismo global. Hoy más que nunca nuestras administraciones tributarias en el istmo están fortaleciendo las capacidades para aplicar estas regulaciones con mayor precisión, rigurosidad. Vamos a ver cómo estas reformas tributarias que están en discusión y otras que han sido aprobadas para fiscalizaciones más rigurosas, auditorías más especializadas y una creciente presión internacional para que la región adopte mejores prácticas en esta fiscalidad internacional. Un claro ejemplo de todo esto que estamos conversando, queridos participantes de este webinar, se evidenció con la reunión del COSEFIN celebrada en octubre 23 acá en San José, Costa Rica, donde los ministros de Hacienda y ministros de Finanzas de toda Centroamérica, Panamá y República Dominicana, pues discutieron y avanzaron en la aplicación de políticas fiscales en el respaldo que se le dio también por parte de la OCDE, por la Agencia Estatal Española, por la corporación o con cooperación alemana y con los participantes del CIAP también, pues discutieron temas importantes en temas de precios de transferencia. Este esfuerzo no solo fortalece las economías de nuestra región, sino las administraciones tributarias de nuestra región centroamericana, sino que también brinda una mayor seguridad a los inversionistas y una estabilidad a nuestras economías. Es así como en este escenario, en este estadio que vamos a estar hoy, las multinacionales tienen un gran reto. ¿Cuál será? Cumplir con las regulaciones cada vez más estrictas, anticipar riesgos y demostrar la transparencia en todas sus operaciones. Y es aquí donde radica la importancia de estos espacios, como este webinar que les vamos a ofrecer el día de hoy, para poder entender los cambios de todas nuestras regulaciones fiscales, compartir experiencias, construir estrategias todos juntos que nos van a permitir avanzar con mayor certeza a este entorno cambiante de las empresas en el manejo de los precios de transferencia y nuestras regulaciones y nuestros marcos jurídicos en cada país. Es así como hoy pues tenemos un banquete importante. Hoy nos acompañan expertos que nos pueden actualizar en estos temas relevantes. Expertos de Costa Rica, expertos de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Aquí contamos con Jorge Lima de Guatemala. Contamos con Carmen Sánchez de Costa Rica, con Javier León, con Mauricio de Honduras, que nos van pues a instruir, nos van a comentar todos los alcances de estos marcos jurídicos. Les invito entonces a aprovechar este espacio para preguntar, debatir, extraer conocimientos claves. Es importante saber que tal vez por el tiempo, es una hora que vamos a estar con todos ustedes, no vamos a tener todo el espacio para contestar todas las preguntas que ustedes puedan tener. Es así como les invitamos a que puedan registrarse a través de nuestro chat acá en este webinar, poniendo sus correos electrónicos, su nombre, la pregunta puntual que usted tiene para poderle dar respuesta a todas las preguntas, inquietudes que usted tenga.
Sin más, entonces vamos a dar inicio a lo que es este webinar que promete una jornada de conocimiento, análisis profundo sobre todos los precios de transferencia en nuestra región. Bienvenidos todos y es así como vamos a iniciar con nuestro compañero Jorge Lima de Guatemala. Buenas, Jorge. Espero que estés bastante bien. Jorge, una de las cosas importantes, una de las iniciativas de la Administración Tributaria es la presentación obligatoria del precio de los precios de transferencia, del estudio de los precios de transferencia, cuando se tienen operaciones con partes relacionadas. ¿Podrías, Jorge, compartirnos las iniciativas lo que es la Hacienda Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones de los precios de transferencia? ¿Qué nos tienes que decir desde Ciudad de Guatemala? Bienvenido, compañero. Buenos días a todos, es un gusto poder compartir con ustedes. Buenos días, licenciado Baltodano. La verdad es un gusto poderlo saludar nuevamente. Y pues respecto a la consulta que hace, me gustaría ponernos un poco en antecedentes de cómo es que en Guatemala se está aplicando el tema de legislación de precios de transferencia. Eh, Esto nace a partir del año 2012, por medio del decreto 10/2012 del Congreso de la República de Guatemala, donde en el capítulo quinto establecen las normas especiales de valoración entre partes relacionadas, donde se toma como base el principio de libre competencia que está definido en el artículo 54 de la ley que les estoy comentando. A pesar de que en el año 2012 es donde inicia esta legislación relacionado con las normas especiales de valoración de partes relacionadas, no es hasta el año 2015 que entra en vigencia, ya que fue suspendido durante los años 2013 y 2014. En dicha ley, lo que se establecen principalmente son las facultades de la administración tributaria, donde va a poder venir y comparar las operaciones entre partes relacionadas para validar que efectivamente las valoraciones se estén haciendo en base al principio de libre competencia y donde también se le faculta realizar los ajustes cuando determine que las valoraciones acordadas entre partes relacionadas resulten en una menor tributación. Por lo cual deban ser sujetos de algún ajuste que ella determine necesario. ¿Qué es importante que me gustaría compartir con ustedes? Es el tema de la definición de parte relacionada, porque a diferencia de otros países de la región, Guatemala tiene la particularidad que considera únicamente una parte relacionada a una persona residente en Guatemala y una residente en el extranjero, dejando por fuera o no considerando dentro de la definición de partes relacionadas a las partes vinculadas dentro del mismo territorio, a las partes vinculadas de forma local. También quiero compartir con ustedes que en el artículo 65 de dicha ley se presentan los principios generales de la información o de la documentación que el contribuyente deberá presentar a la administración tributaria. Es importante también comentarles que para cumplir con este requisito se tiene un plazo de 20 días hábiles a partir de la recepción del requerimiento por parte de la administración tributaria. La información que debe presentarse es relacionada con la valoración de las operaciones con partes relacionadas que haya hecho el contribuyente, donde deberá informarle a la administración tributaria todo lo referente a dos aspectos, a las propias como contribuyente y a lo relativo del grupo empresarial. En la información relacionada con el contribuyente, lo que pide es básicamente la identificación, la descripción de la naturaleza, características, importes de las operaciones con las partes relacionadas, algún tipo de análisis detallado y los motivos por cuál fueron seleccionados el método del procedimiento de aplicación. En el caso de la información que requiere del grupo empresarial, lo que pide es básicamente una descripción de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo, la naturaleza, los importes de las operaciones que se realizan entre las partes relacionadas, la relación de la titularidad de algunos intangibles como patentes, marcas, nombres comerciales y si existe o no, o si se cuenta o no con la política de precios de transferencia dentro del mismo grupo. Al final, también lo que busca es tener acceso a la información relacionada a los contratos de prestación de servicios entre partes relacionadas y la relación de los acuerdos que existe en precios por anticipado. Adicional a esto, el artículo 65 también establece que se requerirá una memoria del grupo o una información
anual equivalente. Para presentar la información que antes les he mencionado, la Administración Tributaria ha dispuesto de plataformas o herramientas a través de las cuales el contribuyente, en primer lugar, hace saber a la Administración Tributaria que cuenta con partidas relacionadas en el exterior y que también tuvo transacciones o operaciones con esta durante el periodo fiscal. Esto lo hace cuando el contribuyente prepara su declaración anual del impuesto sobre la renta, la cual vence su presentación el 31 de marzo de cada año, donde en dicho formulario el contribuyente deberá establecer que tuvo transacciones con partes relacionadas en el extranjero. Y automáticamente dicho formulario crea una vinculación a un anexo específico de precios de transferencia donde también le indica a la administración tributaria que el contribuyente tiene dicha obligación de presentar y de llenar dicho anexo. Toda la información que se vierte en dicho anexo corresponde a todo el proceso de análisis derivado del estudio de precios de transferencia que el contribuyente haya realizado. La información que pide dicho anexo de alguna forma es un tanto básica y resumida, no es el estudio como tal, pero lo que se busca es que el contribuyente pueda llenar ese anexo informando o presentando información general de él, información de sus partes relacionadas, la estructura accionaria. Para establecer quiénes son los socios, los domicilios fiscales, información de las operaciones que tuvieron con las partes relacionadas, el método por el cual realizó el análisis de estas operaciones y estados financieros de las comparables de forma muy general. Obviamente lo que busca el contribuyente a través de esto es satisfacer el requerimiento de información eh, preliminar, podríamos llamarle, a la administración tributaria, obteniendo así una constancia de dicha de presentación de esta información. Es importante tal vez que les pueda comentar un par de experiencias que nosotros hemos tenido donde eh, posterior a la fecha de presentación a nuestros contribuyentes, a nuestros clientes contribuyentes, les ha llegado algún tipo de notificación donde les indican que existe omiso por el tema de estos anexos, pero hemos establecido que esto se da por dos situaciones. La primera es que el contribuyente haya realizado algún tipo de rectificación donde se pierde la vinculación con el anexo porque está vinculado al número de formulario que inicialmente se llenó. Si se hace una rectificación, cambia este número de formulario, con lo cual el contribuyente debe llenar nuevamente dicho anexo de precios de transferencia. Y el otro caso es que por error haya ingresado a través de su agencia virtual al apartado de donde se carga esta información y lo que hace es que automáticamente invalida la información que ya esté cargada y considera la plataforma que existe un nuevo proceso de llenado de precios de transferencia. Y al no haberse concluido o al no haberse cerrado, genera el omiso que antes les estaba comentando. Esto que les comento es hasta el tema de los anexos hasta el 31 de marzo de cada periodo. Sin embargo, también se tiene la obligación de presentar el estudio de precios de transferencia, el cual la administración tributaria requiere y da el plazo de 20 días para poderlo presentar. Esta información, el estudio como tal, lo requiere que se cargue en una versión PDF y asimismo pide que se carguen estados financieros de las comparables, todos los cuadros y anexos que se hayan incluido dentro del estudio de precios de transferencia, estados financieros de las entidades que se están analizando y los estados financieros por segmentos, si le es aplicable. Estos últimos que les comento los piden en formato Excel. ¿Por qué hago yo énfasis en que son en un formato Excel? Porque desde aquí ya empezamos a determinar que la administración tributaria lo que busca o lo que tiene como objetivo es poder tener acceso a la mayor cantidad de información que a ellos mismos les pueda funcionar o les sea útil para hacer ellos su propio análisis y establecer que la información presentada por el contribuyente es la correcta. Ahora, hasta aquí podríamos considerar que todo es perfectamente normal y que hay un tema de cumplimiento por parte del contribuyente. Aquí es donde yo ya quiero empezar a hacer un tipo de énfasis porque desde el 2015, que es donde entra en vigencia eh, el tema de precios de transferencia, a la fecha ha habido una evolución por parte de la administración tributaria donde hemos visto que se ha tecnificado y ha mejorado sus prácticas de fiscalización. Y para este proceso hemos visto que ha hecho nuevos requerimientos donde no ya solo notifica a nuestro contribuyente o a nuestro cliente de que tiene
que cumplir con la carga de documentos a la plataforma, sino que adicional a la información que normalmente le solicita, está haciendo algunos requerimientos adicionales. Esto lo hemos determinado que probablemente lo esté haciendo porque la información que algunos contribuyentes pudieran estar cargando no satisface la necesidad de información que ellos tienen o no reflejan o no presentan o no muestran la transparencia que pudiera existir en el cumplimiento o en el uso de valores de mercado, en el que existan razones de negocio o que pudiera existir en algún momento alguna simulación de operaciones con el propósito de erosionar la base imponible, ¿verdad? Al final, muchos contribuyentes probablemente solo estén cayendo en el tema de preparar algún tipo de reportería con el propósito de salir de la obligación, más sin embargo, lo que se está determinando es que la administración tributaria no queda satisfecha con esta información. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Nuevo entre comillas, porque lo que nos están pidiendo es información y documentación del grupo empresarial. Quieren saber en la cadena de negocios dónde está ubicado nuestro contribuyente, quién o dónde se toman las decisiones, descripción general de las operaciones a nivel de grupo, cuáles son las funciones, riesgos y actividades que cada una de las entidades del grupo realiza, quiénes son los dueños de los activos. Y esto pareciera que es nuevo. Sin embargo, como les mencionaba en el artículo 65, esta información ya se establecía que puede ser requerida por la administración tributaria. Lo nuevo aquí es que antes no lo pedía, antes solo era un recordatorio de cargar la información en el estudio de precios de transferencia. Sin embargo, ahora está haciendo énfasis en este requerimiento de información. Al final, lo normal también antes era que por medio de correo electrónico notificaban a los contribuyentes sobre el cumplimiento de la presentación del estudio de precios de transferencia. Sin embargo, ahora hemos visto en algunos correos y experiencias que nos han comentado algunas otras firmas que también hay un nombramiento de auditores. Es decir, ya no solo requieren la información, sino que nos están indicando que hay un auditor que podrá llegar a requerirnos de forma presencial y física de determinada información. Esto es donde ya vemos que está evolucionando el tema de fiscalización de precios de transferencia en Guatemala. Al final, vemos, o sea, es evidente que se está tomando muy en serio la Administración Tributaria de Guatemala el rol de fiscalizador y por lo mismo está haciendo mejores requerimientos. Obviamente todo en ley y es evidente que está tomando como base las directrices de la OCDE para preparar estos requerimientos y poder hacer ellos mismos sus propios análisis. Ahora bien, voy a pedir que por favor, no les había comentado, pero que pasemos a la siguiente diapositiva. Si podemos regresar una, por favor. Ok, ¿qué es lo que les quiero platicar aquí? Hay ciertas novedades o hay ciertas iniciativas que la administración tributaria está tomando actualmente. ¿Cuáles pueden ser estas? O qué es lo que plantea? Pues hacer reformas en materia de precios de transferencia. Y lo que busca es que, en primer lugar, eh, hacer una modificación a la deducibilidad de las regalías pagadas a partes relacionadas, las cuales no deben de exceder del 1% de la renta sujeta a la transacción, definición más clara del principio de libre competencia y precios de transferencia de conformidad con estándares internacionales, actualización de las facultades de SAT respecto de los principios, respecto de los precios de transferencia, ampliación también y aclaración de la definición de las partes relacionadas, porque aquí es donde creo yo que entramos al punto que tal vez consideramos que es más importante resaltar, que es en el ámbito de aplicación de precios de transferencia, se incluyan las transacciones que se realizan con partes relacionadas de forma local. También tienen la iniciativa de que se pueda reformar y que se pueda presentar la aclaración en el método de valoración para importación y exportación de mercaderías al utilizar mercados internacionales, bolsas de comercio, entre otros, mejora en los plazos para la estipulación de los acuerdos de precios de transferencias por anticipado entre autoridades competentes, presentación del estudio de precios de transferencia obligatorio cuando se tienen operaciones con partes relacionadas,
así como declaración jurada correspondiente, determinación de un rango de plena competencia para establecer si hay operaciones, si hay alguna operación comprobable y la validación de la referencia técnica en materia de precios de transferencia por las directrices internacionales, entre otros. Pero al final creo yo que lo que más llama nuestra atención es la iniciativa que tiene la Administración Tributaria de considerar como partes relacionadas a entidades locales. ¿Esto qué quiere decir? Que los grupos empresariales guatemaltecos deberán prestar mucha atención en el cumplimiento del principio de libre competencia, porque quiere decir que van a ser analizadas todas las operaciones, por ejemplo, la facturación, arrendamientos, compra-venta de mercadería, compra-venta de activos, el uso de los intangibles, el tema de los intereses, el cálculo de las operaciones a nivel comercial con las partes relacionadas, donde lo que tendrán que hacer cada uno de los contribuyentes es estar muy claros que van a necesitar a una persona experta en la elaboración del estudio de procesos de transferencia para que les pueda asesorar de forma adecuada, que exista una buena comunicación con estos, a manera de que no solo aseguren que se cumpla con presentar esta información, sino que no pudieran existir contingencias sujetas de ajuste por las prácticas que pudieran estar realizando, ¿verdad? Al final, lo que tendrán que hacer los contribuyentes es asegurar que las operaciones con partes relacionadas, como les digo, cumplen con el principio de plena competencia, pero que también están correctamente sustentadas. Un análisis integral de la cadena de valor de las operaciones con partes relacionadas, a manera de asegurar que los procesos de negocio están siendo adecuados, que cada una de las empresas o las compañías que participan en ese proceso de negocio están siendo adecuadamente retribuidas. Y asimismo verificar que todas las operaciones relacionadas con temas de precios de transferencia se encuentren adecuadamente documentadas de acuerdo al tipo de transacción. Es probable que puedan darse cuenta que es necesario elaborar contratos, definir políticas, validar que todas las operaciones, tanto de compras y ventas, etcétera, se estén realizando conservando el principio de libre competencia. Al final, para ir concluyendo, ¿qué me gustaría compartir con ustedes? Hay consideraciones importantes que en Guatemala se deben estar haciendo. En el caso de las auditorías de precios de transferencia, tenemos que tener muy claro que hay un aumento en materia de precios de transferencia. En este caso, voy a pedir que podamos pasar dos diapositivas adelante, por favor. Quiero mostrarles una pequeña tabla. ¿Me escuchan, perdonen? Una más, por favor. Ok. Si nos damos cuenta en la tabla que tienen ustedes ahorita a la vista, eh, las auditorías que la Administración Tributaria en Guatemala ha ido realizando han ido en aumento a partir del año 2015, donde inician con 8, hasta el año 2022, donde ya se han realizado 30 auditorías. Podría considerarse que es poco con el universo total de contribuyentes que están afectos a esta obligación. Sin embargo, lo que podemos denotar es que existe un crecimiento y un interés por parte de la administración tributaria en ejercer mejores prácticas de fiscalización. Obviamente, en el proceso de evolución de estos años, se ve que los montos que han ido ajustando y el monto recaudado por dichos ajustes ha ido en crecimiento. Obviamente, esto va en función a la cantidad de auditorías que se estén realizando. Pero, ¿qué tiene que ser esto? Un alertivo para cada uno de los contribuyentes en Guatemala de que la administración tributaria está velando, está tecnificándose, que se está preparando para poder hacer mejores auditorías. Les voy a pedir que regresemos una diapositiva, por favor. Entonces, hay aspectos de valoración por parte de la fiscalización que hay compañías, ¿dónde está haciendo énfasis la administración tributaria? ¿O dónde le puede estar llamando la atención que hemos denotado eh, en los últimos años? ¿O le ha prestado mayor atención a compañías que presentan pérdidas recurrentes?
que no es habitual y que no es sostenible, una compañía que no esté generando ganancias. Asimismo, operaciones que se realicen con intangibles, a estos también les está prestando mucha atención, que estén correctamente documentados y que no sean únicamente con el propósito de erosionar la base imponible. Y por último, para concluir, creo que es importante, eh, de todo lo que hemos conversado, analizar que la administración tributaria está haciendo uso de mejores herramientas como la agencia virtual para la carga de información y otros sistemas que ha adquirido en los últimos años para hacer un mejor análisis que proporcione información más precisa de cómo están operando y tributando cada uno de nuestros contribuyentes. Esto es en resumen lo que yo les puedo comentar de lo que está relacionado con precios de transferencia en Guatemala. Muchas gracias, Jorge, desde la ciudad de Guatemala. Importante tu presentación en relación con esta obligación de la presentación de los estudios de transferencia y el músculo que está echando la SAT, ¿verdad? En función de la fiscalidad, una fiscalidad más rigurosa, más puntual, más profesional en cuanto al tema de esto. Muy importante, Jorge, el tema de tu participación en lo que son las partes relacionadas. Entonces, aquí es importante hacer ver a la comunidad, a nuestros clientes, a nuestros amigos que están hoy escuchándolos y que nos van a escuchar después en nuestros canales, el tema de la NIC 24, de partes relacionadas. Tiene una sintonía, colateral, ¿verdad? Que se fusionan mucho con este tema de precios de transferencia. El tema de la revelación de esas partes relacionadas bajo el cumplimiento de la NIC 24. Muchas gracias, Jorge. Este, Mauricio, desde Tegucigalpa, Honduras, mucho calor por allá, Mauricio. Ah, sí, sí, hace calor. Sí, Mauricio. Mauricio, hemos escuchado y hemos leído el tema de exigencias fiscales novedosas en Honduras con relación a todo este tema de los precios de transferencia. Mauricio, ¿qué nos puedes contar acerca de esto? ¿Cómo impacta esos precios de transferencia? Hay noticias muy importantes allá. Sí, sí, actualmente se ha activado una nueva ley que comienza el primero este año comenzó el 1 de enero de 2025. Entonces, que ya hay que presentar los estados financieros junto con la declaración. Entonces, así, pero bueno, voy a comenzar con las definiciones para nuestro país o cómo lo conocemos. Entonces, para nosotros los puntos de transferencia, pues determinar las transacciones entre empresas relacionadas, asegurando que reflejen condiciones de mercado justas. Estas son importantes porque garantizan el cumplimiento de las normativas fiscales, evitan sanciones y previenen de la doble tributación y el traslado artificial de las utilidades. Fortalecen la transparencia fiscal de las empresas a las autoridades. Todo esto con el motivo de la SAR, que es la entidad fiscal de nosotras, para que se cumpla el principio del valor de mercado. Ok. Para el cumplimiento. El cumplimiento, Honduras estableció sus normas sobre precios de transferencias en diciembre de 2011, con reglamentaciones implementadas en 2015. Y desde el 2014, las empresas están obligadas a preparar documentación justificativa para operaciones con partes relacionadas. Con los compromisos internacionales, el país se alinea con las recomendaciones de la OCDE y el proyecto BPS para prevenir la evasión fiscal y el traslado de beneficios, consolidando su integración fiscal. Y el reporte de país por país, este es el nuevo que está implementando, bajo el acuerdo del SAR 653-2023, a partir del 1 de enero de 2025, que se aplicó este año. Con esto se proporciona una visión global de las operaciones de los grupos multinacionales, permitiendo que las autoridades identificar los riesgos fiscales que contraen. Y con la nueva exigencia es una presentación virtual al azar del estado de situación financiera y el estado de resultado antes del 30 de abril, que este es igual cuando se presenta la declaración de renta de nuestro país, porque normalmente solo se presentaba la declaración, pero ya con esa exigencia ya hace que las dos declaraciones importantes sean iguales para que no haya ningún omiso o alguna información diferente. ¿Y cuáles son los sujetos obligados?
los contribuyentes cuyas operaciones comerciales o financieras en un periodo fiscal que superen el umbral de $1 millón. Pero además de eso, los obligados, aquí en Honduras hay empresas que se les considera como pequeño, mediano y grande contribuyente. Entonces, los que son catalogados como pequeños contribuyentes, ellos no están sujetos a la presentación de esta declaración cuando sus operaciones comerciales y o financieras durante el periodo fiscal no superen dicho umbral. Si no lo superan, ellos también. Y todo esto está regulado bajo el artículo 30, numeral 4 del Acuerdo 2715. Ente- Pero, aparte de esto, hay unos criterios con la vinculación, si no supera el umbral, que, se- que son que cuando se goce de exclusividad como agente, distribuidor o concesionario para la compraventa de bienes, bienes, servicios o derechos por parte de otra entidad, siempre que la relación contractual tenga características preferenciales. Cuando se acuerden las cláusulas, también cuando se acuerden cláusulas contractuales preferenciales en relación con aquellas otorgadas a terceros en similares circunstancias. Además, también es cuando exista dependencia financiera o económica. Un ejemplo de esto es un acuerdo con la actuación conjunta o depósitos en confianza, entre otros. Y por último, cuando la contraparte está constituida en un país o territorio considerado como paraíso fiscal, conforme a los criterios publicados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Secretaría de Finanzas. Y la fecha de presentación de este formulario de la declaración anualmente es a más tardar el 30 de abril de cada año. Ok. Y los sectores más importantes que tienen mayor riesgo identificados por la SIAT son el sector agrícola, el ganadero, la silvicultura, pesquero e industria alimenticia, el sector minero, servicios, seguros y reaseguros, comercial, automotriz y farmacéutico. ¿Por qué estos sectores? Porque estos representan una alta proporción de actividades con interacciones internacionales, ya sea por exportaciones, importaciones o transacciones intergrupo, lo que incrementa el riesgo de los ajustes fiscales. Y continuando. Y como recomendaciones para los contribuyentes es para asegurar la coherencia, verificar que los precios aplicados reflejen los valores de mercado y sean consistentes con la documentación preparada. Prepararse para las auditorías, porque hay que mantener la información clara y precisa sobre las transacciones de partes relacionadas. Documentar los criterios que se utilizaron para justificar los precios acordados. Hay que tener la documentación soporte para la revisión de esta información. Buscar asesoría especializada. Invertir en la gestión de precios de transferencia protege a las empresas de riesgos fiscales y contribuye a mejorar su reputación. Cumplir con estas normativas no solo evita sanciones, sino que mejora la transparencia y la confianza de las partes interesadas. Y los aspectos para cuidar del país son cinco que nombramos aquí. Son documentación consistente, asegurarse que los estados financieros, el reporte país por país y demás documentación fiscal estén alineados para evitar discrepancias. Identificación en operaciones de partes relacionadas. Hay que clasificar correctamente las transacciones locales e internacionales que califican como operaciones entre partes relacionadas. Conformidad con las normas internacionales. Hay que adoptar las mejores prácticas globales recomendadas por la OCDE y el proyecto BPS. Hay que capacitar el personal, porque hay que invertir en una formación para un equipo fiscal, para poder garantizar el cumplimiento normativo, estar al día, que no se omita alguna información, estar al tanto de lo más, de todo lo que se pueda. Y otro es ya atención a los sectores de mayores riesgos. Hay que implementar controles adicionales en las industrias identificadas como prioritarias por el SEAT. Por último, los periodos de transferencia son esenciales para preservar la integridad fiscal y cumplir con los compromisos globales de la transparencia. Invertir en una adecuada gestión de precios de transferencia posiciona a las empresas como actores responsables en el panorama económico internacional. Así, así sería para Honduras, por cómo lo tomamos. Eso sería todo.
Muchas gracias, Mauricio. Qué interesante esta nueva obligación en Honduras con relación de la presentación de los estados financieros para cumplir con las regulaciones de precios de transferencia. Sí, Esto lo consideramos un paso muy significativo en lo que es la transparencia fiscal, en la alineación de estos estándares internacionales, en la medida que va a permitir tanto a la administración tributaria como a los administrados, a los inversionistas, a las grandes corporaciones y a todas las empresas hondureñas a fortalecer más el control sobre estas transacciones en partes relacionadas. Importante el tema de que Honduras, pues ya hace bastantes años, pues la Juntec hizo la adopción de las normas internacionales de información financiera. Esos estados financieros deben de cumplir con ese marco de referencia internacional, ¿verdad? exacto. Entonces, importante estas nuevas regulaciones, ¿verdad? Y estar atentos allá, todos los hermanos de la sociedad, de la comunidad hondureña, en el cumplimiento de estos marcos de referencia y marcos de transparencia en el manejo de la recaudación de los impuestos allá por parte de la SAR. Muchas gracias, Mauricio. Listo. Javier, ¿estás por ahí, Javier? Sí, Claro que de sí, la buenos hermana días. República de El Salvador. Ayer hubo un seminario, 5.000 personas allá aprendiendo sobre bitcoins. Vamos a tener que dar un webinar a nivel de Centroamérica sobre todo el tema del registro contable de esta moneda. Javier, pero hoy nos ocupa el tema de los precios de transferencia. Javier. Sabemos que al final del 2024 se dio a conocer la noticia del lanzamiento del programa de precios de transferencia y las investigaciones de delitos fiscales con la participación, oiga, la participación de inspectores fiscales sin fronteras. Qué interesante, Javier. Con el objetivo de cumplir o combatir, perdón, Javier, el tema de combatir, hacerle frente a toda esa erosión fiscal, a esa evasión fiscal. Javier, sería bueno que usted sería tan amable para que nosotros nos podamos instruir y todos los que estamos acá en esta comunidad de cómo podemos entender. ¿Nos puedes ampliar un poco sobre ese tema de las inspectores fiscales sin fronteras para poder combatir el tema de la evasión fiscal en El Salvador? Sí, claro que sí. Quizás vamos a comenzar con diciendo de que los precios de transferencia en El Salvador, pues se conoce o nace a partir de la reforma del Código Tributario allá por el año 2009. Entonces, se incorpora por ahí un artículo 62 en el cual se establecía de que cómo se van a determinar los precios de las transacciones, de los productos, de los servicios, ¿verdad? Porque entonces, en ese sentido, ahí inicia la parte con una serie de obligaciones. Hay obligaciones acá que más adelante vamos a ver de enviar algunos reportes de operaciones con sujetos relacionados, ¿verdad? Y el estudio de precio de transferencia, ¿verdad? Aplica a partir de que las entidades, las compañías tengan relación con sujetos relacionados y con otro elemento importante que mencionar, con eh, entidades ubicadas en eh, países o territorios de baja o nula tributación. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia de los sujetos relacionados? ¿Qué es lo que quería dejar como establecido? Que los sujetos relacionados no solo son las sociedades entre sí que comparten una administración como lo conocemos, que tienen un porcentaje de inversión, sino que también incluye otros entes como los proveedores, ¿verdad? Que le provean más del 50% o que sean exclusivos, ¿verdad? Para empresas salvadoreñas se consideran como sujetos relacionados, así como también cuando usted tiene un cliente que es exclusivo, que no tiene nada que ver con la composición accionaria, también se considera sujeto relacionado en El Salvador. Entonces, desde ahí que hay establecido ciertas obligaciones. Y entonces decimos, y ahí está la confusión. Dice la gente, yo no tengo que hacer estudio de precio de transferencia porque no llego a los 571.429 que establece el Código Tributario.
y no, porque esa es obligación para informar a través de un formulario, ¿verdad? Que se manda al Ministerio de Hacienda los primeros 3 meses, es decir, tenemos hasta el mes de marzo, finales de marzo, para mandar este informe, pero en ese informe se hace relación al estudio de precio de transferencia, quién lo elaboró, qué métodos utilizó y todo lo demás. Entonces, pero la obligatoriedad para hacer el estudio de precio de transferencia viene desde cualquier monto de cualquier transacción con sujetos relacionados. No hay un valor establecido que le diga, mire, de esto para arriba usted va a hacer el estudio o no. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Verdad? Que no hay una sanción que le diga, mire, si no hace el estudio, le voy a poner esta sanción, sino más bien la sanción se puede dar por lo que decíamos sobre las auditorías. Tenemos otro punto importante que mencionar y no es amenazar a los contribuyentes salvadoreños, sino que más bien aclarar, ¿verdad? Que también nosotros como auditores fiscales estamos obligados a pronunciarnos sobre dicho estudio, ¿verdad? Entonces, y eso significa que nosotros mandamos un dictamen fiscal, ¿verdad? Con una serie de información detallada de la información contable y tributaria al Ministerio de Hacienda o la Administración Tributaria salvadoreña, donde le contamos si cumplió o no cumplió todas las obligaciones. Entonces, esa auditoría le puede servir de base al Ministerio de Hacienda para decir, voy a ir yo a revisar a esta empresa. Y ahí un artículo 199 del Código Tributario también le establece la, le da la potestad a la administración tributaria que le diga, ah, no me hiciste el estudio de precio de transferencia. Si no me lo hiciste, entonces yo te lo voy a determinar. Entonces ella tiene la facultad de determinarle los precios y ahí le va a determinar su precio, su valor dejado de pagar de impuestos y su multa y sus intereses correspondientes. Entonces, ese es por el lado interno. Pero ahora bien, ya con la parte de estos convenios internacionales, pues según las investigaciones fiscales que han incluido incluso este tipo lo que pasa es que El Salvador también tiene algunos convenios no de tributación, porque aquí es bien raro que se tengan, pero sí de compartir información. Entonces, cuando tiene, digamos, a alguien investigando ya fiscalmente, pues le manda a preguntar a los diferentes países que tienen una cooperación técnica en cuanto a qué operaciones han realizado en los diferentes países, ¿verdad? Por ejemplo, tiene algunos convenios con Costa Rica, con Guatemala, con Honduras y Nicaragua. Es decir, desde el 2006, por ejemplo, se firmaron se suscribieron estos acuerdos. Entonces, tiene cómo investigar en otros lados. Entonces, y más con esto, con la colaboración que tiene con estos auditores fiscales sin fronteras. Es decir, que puede obtener información de otros países de las operaciones que se han realizado entre sí. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Como decíamos, los sujetos relacionados los regula el 199 del Código Tributario y ahí pues nos dice el 199 quiénes son esos sujetos obligados, ¿verdad? Entonces, y decíamos que acá no importa que que tengan una composición accionaria, ¿verdad? Porque dice, mire, si usted tiene menos de 25%, no se considera como relacionado, pero de ahí pues se respetan las reglas de que tengan incluso administración entre sí, y lo que les comentaba de los proveedores exclusivos, que hay que tener cuidado que este tema a la gente le parece raro. ¿Y por qué el proveedor exclusivo? Y es por la sencilla razón, ¿verdad? De que de repente por las triangulaciones que suelen sucederse o estrategias o planificaciones fiscales que de alguna manera se hacen, ¿verdad? Que se triangula la mercadería para algún país
y entonces ese país se convierte como el distribuidor que concentra todo el que importa todo, desde donde se importa todo desde El Salvador, o donde se exporta todo desde El Salvador. Entonces, en ese sentido, pues lo tiene regulado, y también tiene regulado la parte de los paraísos fiscales que le llaman, o los países que tributan con una tasa diferente, ¿verdad? Luego, con la parte de la documentación, podemos decir de que acá en El Salvador estamos obligados a mantener esa información relacionada con los precios de transferencia hasta por 10 años. Tenemos que conservar esa documentación. Entonces, y los plazos para presentar el estudio de precio de transferencia, como les decía, no hay un plazo establecido, pero sin embargo, si es, ¿verdad? Porque hay dos tipos de entes que van a hacer este estudio: los que no llegan a los 571.429 y los que llegan. Los que no llegan, pues no tienen un plazo, lo puede hacer en el transcurso del año, ¿verdad? Siempre y cuando pues no haya declarado el impuesto sobre la renta, solo pues lo tiene que tener ¿para qué lo tiene que tener? Por una eventual revisión de los auditores de la administración tributaria. Los otros no, los que se pasan las operaciones de 571.429 tienen que tener este estudio de precio de transferencia antes de los primeros 3 meses. ¿Por qué? Porque en el formulario que se presenta al Ministerio de Hacienda, el formulario aquí lo conocemos como 982, en ese 982 va detallado las operaciones que han habido, no los saldos, sino que las transacciones con sujetos relacionados. ¿Qué tipo de transacciones? Compra, venta, préstamos, servicios, pago de regalías, lo que usted quiera. Algo importante que escuchaba de Guatemala: ahora van a incluir también a las empresas locales, decían. Acá en El Salvador, esto aplica para empresas locales y para empresas de fuera del territorio salvadoreño. Es decir, que si tienen alguna relación por cualquier causa, ya sea porque tiene la composición accionaria, porque tiene la administración en común, o porque tiene es cliente o proveedor exclusivo, tiene que hacer el estudio de precio de transferencia. Y en ese estudio, en ese formulario, se detalla los métodos utilizados para hacer el estudio, se detalla quién elaboró el estudio, ahí va toda la información del estudio. Por lo tanto, tiene tiene que hacerlo antes de los primeros 3 meses, o sea que en estos días tenemos que correr para poder presentar este estudio, o sea que todavía estamos a tiempo. ¿Quiénes están obligados? Ya les decía, todos los que tengan operaciones con sujetos relacionados. Vamos adelante. Bien, por aquí está lo que les decía de los sujetos relacionados, en su composición. Luego, pues, quiero aclararles que en El Salvador hay una guía de orientación, ¿verdad? Que esta guía salió allá por el 2000, bueno, desde que modificaron, desde el 2009, y se ha venido como actualizando una guía que se llama de orientación de países o estados o territorios con regímenes especiales, preferentes y tratamiento tributario para el ejercicio tal, ¿verdad? Esa guía la sacan siempre, ¿verdad? Para determinar qué tipo qué países o qué territorios están incluidos, y ahí está el listado, ¿verdad? Y parece broma, pero muchos dicen, ok, fíjese que tal país, no voy a mencionar ninguno para no herir sus susceptibilidades, es paraíso fiscal, pero acá en El Salvador, si no aparece en esa guía, pues no es considerado como tal y no se le da el tratamiento como tal. Bien, entonces, para elaborar el estudio, pues nos dan ciertos lineamientos para determinar los precios en el Código Tributario, pero más bien nos mandan a la guía, pues, o a los lineamientos de la OCDE, ¿verdad? Ese es lo que se va respetando, y así se elaboran los precios de transferencia en El Salvador.
Siguiente. Bien, dentro de las novedades que podemos decir en El Salvador, tal vez no me da novedades, sino que dejar establecido, ¿verdad? Para los contribuyentes salvadoreños que revisemos, porque realmente por el tipo de sanciones, porque de repente nos dicen, mire, ¿y cuál es la sanción por no presentar el estudio? Ahí hay una pequeña deficiencia que me imagino que la administración tributaria o los legisladores ya lo van a regular, es que ¿cuál es la multa? Le dicen a uno, uno de repente le da la multa por no presentar el formulario este F982 y la multa por no presentar el F982 es pues el 0,5% sobre el patrimonio, ¿verdad? El que no puede ser menor a 3 salarios mínimos. Entonces, dice la gente, bueno, yo creo que eso me lo juego y lo pago, ¿verdad? Pero quizás lo más grave es esa determinación, que si usted cree que tiene operaciones y que no las tiene al valor de mercado, entonces pudiera, no estoy diciendo, mire, le va a llevar, pudiera llegarle la administración tributaria a decirle que usted está haciendo operaciones con valores que no son de mercado y su costo es menor y por lo tanto le pueden determinar impuestos. Otra de las novedades importantes es, y aquí la gente me dice, no, que mire que la reforma que ha hecho este gobierno, no, aquí no ha habido reforma fiscal, sino que lo que ha habido es la forma de recolectar los impuestos ha cambiado. Y esto es bien importante porque ahorita viene la facturación electrónica y está, dicho, ya viene, no, ya está implementándose por segmentos la facturación electrónica. Entonces, si usted ya sabe de que ha prestado servicios o ha vendido bienes a empresas para las cuales son consideradas relacionadas, obviamente esa factura eh, la va a ingresar, ya sea si ha vendido o ha comprado, llega al Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda en El Salvador ahora tiene, llamémosle, tal vez no inteligencia artificial, pero sí tiene buenos sistemas ya, ¿verdad? con inteligencia artificial que le ayuda a sacar parámetros y le ayuda a ver sin moverse de su escritorio, ver lo que usted realmente está haciendo y si amerita una visita, ¿verdad? Por parte de ellos. Eso es un poco en el parte de las novedades que hay que tener cuidado y hay que revisar si estamos incumpliendo este requisito. Tenemos multa por no presentar y tenemos el riesgo de que nos revisen y que nos determinen un nuevo impuesto. Siguiente. Bien, quizás lo que tenemos que cuidar es que tenemos que ver que las operaciones con sujetos relacionados que ameritan presentar el formulario F982, pues tienen que ser 571.429, ya sea individual o conjuntas. La suma de todas las operaciones en el periodo, si pasa de eso, está obligado a presentar el informe. La sanción que ya mencionaba de los 3 salarios mínimos y luego también hay una multa por no conservar o destruir la información anticipadamente. Y la que ya se la mencionaba, pero se la repito, es la de los auditores fiscales. Y no culpen al auditor fiscal porque les informó que no hicieron tal cosa porque la larga. Para eso es el auditor fiscal, para que informe al Ministerio de Hacienda que usted como contribuyente ha cumplido con todas las obligaciones formales y sustantivas. Si uno como auditor no lo informa y lo llega a descubrir el Ministerio de Hacienda por sus medios, nosotros también tenemos una multa del 25% de lo que le determinen al contribuyente. Entonces es como bien delicado también para los que prestamos el servicio de auditoría fiscal. Siguiente, por favor. Bien, eso es la parte que tenemos de El Salvador. Si hubiese alguna consulta, con mucho gusto la vemos posteriormente ahí, como les explicaba don Arturo. Muchas gracias, Javier, por tu exposición y todas las novedades en El Salvador en materia de precios de transferencia. Sabemos de que El Salvador pues, ha tenido cambios importantes
en temas de regulación tributaria, que pues los ha llevado a estos niveles de éxito que han tenido ustedes y ahora con todo el tema de facturación electrónica, pues con mucho más razón va a estar impactado el tema de los precios de transferencia. Ya bueno, si tienen alguna consulta para Javier, es importante que lo pongan ahí en el chat, ¿verdad? Que pongan su correo electrónico, hagan la pregunta para que Javier pueda contestar. Ya por el tiempo, pues vamos a ir terminando con la presentación de Costa Rica y tenemos acá a nuestra socia Carmen Sánchez Murillo. Carmen, bienvenida a esta plataforma, a este webinar, a deleitarnos con todo el tema de precios de transferencia. Carmen, la norma legal de precios de transferencia es relativamente nueva. ¿Qué está pasando en el tema de fiscalización con todo este tema de precios de transferencia, Carmen? Gracias, don Arturo, y gracias a todos los que nos acompañan hoy. Siempre es un privilegio para nosotros compartir conocimiento todos. Y si nos pasamos a la siguiente página, por favor, vamos a tratar de no tomar mucho tiempo de ustedes y transmitirles los mensajes claves que desde Costa Rica queremos entregarles hoy. Costa Rica ha tenido una litigiosidad importante alrededor del tema de precios de transferencia y la verdad que como contribuyentes hemos estado en un terreno de bastante inseguridad jurídica en esta materia. Uno, por la introducción, cómo se da la introducción de la normativa en nuestro país y luego cómo se están dando las auditorías y cómo se están discutiendo los asuntos. Y les compartiré también algunos datos de cómo se vienen resolviendo. O sea, todo el proceso todavía está cargado de bastante inseguridad para los contribuyentes. Empezar por decir que, como conocemos, la jerarquía de normas en todos nuestros países que siguen el derecho, Costa Rica introduce por primera vez el concepto de precios o valoración a precios de mercado en el año 2003 por medio de una directriz interpretativa. No encontrábamos metodología, consecuencias, nada, ni en norma legal ni en norma reglamentaria. Se dan casos de fiscalización desde la emisión de esa directriz interpretativa y algunos contribuyentes deciden escalar por medio de una denuncia ante la Sala Constitucional. La Dirección General de Tributación, nuestra administración tributaria costarricense, venía utilizando las guías de precios de transferencia para sustentar sus ajustes a los contribuyentes que fueron fiscalizados. Pasaron muchos años, no es sino hasta el 2012 que la Sala Constitucional resuelve esos recursos y avala el proceder de la Administración Tributaria, que a efectos legales se respalda en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en los artículos correspondientes a realidad económica y no oposición de convenios entre particulares y en las guías de precios de transferencia. La guía de precios de transferencia es avalada en su uso por parte de la Sala Constitucional, refiriéndose a ella como mejores prácticas e indicando expresamente que no ve una oposición con el sano uso de las reglas de la ciencia y la técnica incorporados en la Ley General de la Administración Pública. Entonces, ahí es cuando se le da el gran impulso, el espaldarazo a la Dirección General de Tributación para que continúe trabajando en las auditorías de precios de transferencia y en tratar de poner en control a los contribuyentes con presencia multinacional en esta materia. Sin emitir juicios, la verdad es que también como ciudadanos sabemos que hay una enorme responsabilidad de todas las partes en un sistema tributario para combatir la evasión fiscal que nos causa daño a todos en todas las sociedades alrededor del mundo. Sin embargo, pues la seguridad jurídica está incorporada en el corazón de nuestro quehacer de negocios y para todas las compañías. En el 2013, siguiendo esa jerarquía de normas de abajo hacia arriba, se emite por parte del Poder Ejecutivo ya un decreto ejecutivo
que nos da las pautas generales, son disposiciones generales en materia de precios de transferencia. Entonces ya ahí los contribuyentes sabemos un poquito mejor a qué atenernos. Sin embargo, no es sino hasta la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en la Asamblea Legislativa en el 2018, que vemos finalmente incorporado en una norma de rango legal, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, la obligatoriedad de cumplir con el principio de plena competencia. Ya posteriormente se reforma el reglamento, se emite el decreto ejecutivo con toda la normativa que ocupamos y, por supuesto, al igual que los otros países, como mis colegas lo han explicado, pues seguimos los lineamientos de las guías de precios de transferencia recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, este es el contexto en el que se introduce la normativa de precios de transferencia, cómo estamos hoy y las razones por las cuales este tema ha sido tan controversial en Costa Rica y ha generado muchísima incertidumbre. Valga decir, porque es correcto decirlo, cada vez vemos más una administración tributaria, un equipo de funcionarios públicos mejor capacitados, una mayor robustez en los procedimientos y en las conversaciones. Todavía no puedo decir que tenemos terreno nivelado en las discusiones, pero sin duda hacia allá vamos encaminados dentro de nuestro sistema tributario costarricense. ¿Qué establece la ley del impuesto sobre la renta en materia de sujetos obligados? Todos los contribuyentes, como lo han dicho otros colegas, no hay umbral. Todos los contribuyentes que celebremos transacciones con partes vinculadas, estamos obligados a valorar el precio siguiendo el principio de plena competencia y dándole cabal cumplimiento. También abarca las transacciones que se ejecuten tanto localmente como en el exterior. Y cuando hablo de operaciones locales, hablo no solo de contribuyentes en el régimen tradicional, también incluye a contribuyentes en regímenes especiales como lo puede ser zona franca. De hecho, este sector de la economía, las empresas de zona franca, han visto en los últimos años requerimientos de información por parte de la administración tributaria para asegurar que se cumple con el principio de plena competencia. Recordemos que Costa Rica es el miembro número 38 de la OCDE. Empieza una hoja de ruta desde el año 2015, es formalmente incorporado en el año 2021. Entonces, Costa Rica ha venido incorporando esas recomendaciones de la OCDE y ha asumido compromisos, es signatario de varios compromisos de la Convención Multilateral, es a la que me quiero referir aquí puntualmente, y entonces tiene continuas revisiones para asegurar que los regímenes y nuestra legislación en general no favorece que contribuyentes abusen para erosionar bases imponibles aquí o en otros países. La vinculación, o sea, esos sujetos obligados, vienen definidos al igual que la mayoría de los países del mundo por dirección, control o capital, y también tenemos la presunción en el caso de transacciones con jurisdicciones de baja o nula tributación o no cooperantes. Entonces, sí requiere un análisis bastante cuidadoso cuando vamos a determinar cuáles son las transacciones que son objeto del estudio de precios de transferencia, pues tenemos que partir antes de con quién estamos vinculados para poder definir y seleccionar apropiadamente las transacciones que deben de ser evaluadas. Decía sujetos obligados, todos. Entonces, todos tenemos que tener un estudio de precios de transferencia o un local file y tenemos que tener un master file. No hay en este momento una obligatoriedad de entregarlos en una fecha específica a la administración tributaria, pero la administración tributaria sí nos los puede requerir en cualquier momento y el plazo para poderlo proveer es de 10 días hábiles. En realidad, para hacer un buen trabajo, 10 días hábiles generalmente no son suficientes para
preparar un estudio de precios de transferencia. Tenemos también la obligación de una declaración informativa de precios de transferencia. Está suspendida su presentación, pero la Administración Tributaria ha sido muy clara en que no está suspendida su preparación. Entonces, también me pueden pedir información que estaría incluida en una declaración informativa. Ahora, para esta declaración informativa, no todos tenemos la obligación. En este momento, conforme está emitida la resolución, la declaración informativa sería obligación de presentación para los grandes contribuyentes, las empresas en zona franca y para quienes realicen operaciones que superen los 1.000 salarios base, que hoy son aproximadamente $924.000. Este umbral es para todas las transacciones vinculadas y no transacción por transacción. También tenemos la obligación del country by country, nada más que en Costa Rica sí hay muy pocas, me parece que sobran los dedos de una mano para decir quiénes están obligados al country by country. Recordemos que esta también es una recomendación de la OCDE y de hecho hay una obligatoriedad, es un estándar mínimo de las acciones BEPS. Presentar el country by country, lo presenta la entidad dominante en nivel superior cuando todo el grupo tiene ingresos consolidados superiores a los 750 millones de euros. Ahora, esa entidad dominante puede nombrar una sustituta en Costa Rica y entonces tener la obligatoriedad, pero para esto hay que notificar a la Administración Tributaria en marzo y se presenta en el mes de diciembre. Bueno, ya aclaraba el tema de los plazos conforme explicaba la documentación, entonces podemos avanzar. ¿Qué novedades tenemos en Costa Rica que impactan significativamente el cumplimiento de precios de transferencia y el nivel de riesgo? ¿Verdad? Porque todavía encontramos contribuyentes que nos preguntan, ¿y cuál es la probabilidad de que me detecten? ¿Verdad? Es como que todavía hay esa cultura de seguir jugando a escondidas, dependiendo de la visibilidad que la Administración Tributaria tenga respecto de mis transacciones. Entonces, bueno, Costa Rica sí tiene implementado comprobantes electrónicos desde hace ya algunos años, pero nos estamos preparando para la entrada en vigencia de la versión 4.4 que se emitió esta reforma a finales del año pasado. Tenemos 6 meses para su implementación, para su salida en vivo, que se cumplen este 1 de junio de 2025. Esta reforma incorpora 146 cambios a la estructura de comprobantes electrónicos. Es quizá la reforma más profunda que se le ha hecho a la estructura de comprobantes electrónicos desde su entrada en vigencia, y lo que va haciendo es, yo diría, desde el lado del contribuyente, cerrando portillos de no visibilidad, pero por el lado de la Administración Tributaria es teniendo acceso en tiempo real a más información de todos sus contribuyentes basados en tecnología. Digo, son 140 y tantos cambios y hay dos en particular que quisiera nada más aquí dejar mencionados. Se va a emitir factura de compra para respaldar operaciones con proveedores no domiciliados. Entonces, estoy hablando aquí de importaciones de bienes, importaciones de servicios e importaciones de intangibles. Entonces, podemos tener la factura del proveedor en importaciones de bienes porque pasamos por aduanas, pero tenemos que emitir ahora de respaldo una factura de compra y ahí va a quedar visible en tiempo real toda la información de mis importaciones. En servicios y en intangibles, recordemos que esto tiene un vínculo con el impuesto de remesas al exterior, como se llama en Costa Rica, el impuesto no domiciliados en términos más de otros sistemas tributarios, ¿verdad? Y aquí sí que vemos que todavía a hoy hay mucha interpretación y mucho criterio, si es territorial, si no es territorial, si hago inversión de sujeto pasivo, no la hago para efectos del IVA, o sea, todavía hay ahí un juego entre algunos contribuyentes y ahora al tener la obligatoriedad de emitir una factura de compra, me veo obligado a asegurar el cumplimiento de estos otros impuestos asociados a esas transacciones con los proveedores no domiciliados.
También se incorporan campos para incluir datos de receptores de factura, o sea, a quien yo les vendo, cuando son extranjeros, cuando son no domiciliados. Entonces, aquí solo estoy mencionando dos, pero bien vale la pena y ya también les aportaremos a nuestros clientes en Costa Rica el resto de novedades, porque esto sí que le da visibilidad prácticamente completa a la administración tributaria de todas nuestras transacciones en el día con día. Y esto para pasarme ahora a decirles, viene ya el lanzamiento de Hacienda Digital. Es un proyecto que ha traído el Poder Ejecutivo financiado por organismos internacionales, bastante ambicioso, trae algún retraso, pero ya nos ha asegurado el Ministerio de Hacienda su lanzamiento para junio 2025 también. Esto incorpora información de muchísimas fuentes, tanto de los contribuyentes como de otras instituciones nacionales, para uniformar un registro único hacendario de cada uno de los contribuyentes. Esto va a facilitar el prellenado de la declaración de IVA, el prellenado de la declaración de renta y esperamos, o no, según nos han comunicado, ese prellenado en IVA será para 2025 y el prellenado en impuesto de renta será para 2026. La declaración informativa de precios de transferencia venía suspendida, eh, principalmente porque no habían soluciones tecnológicas suficientes para recopilar todos estos datos, pero ya ahora sí se sientan las bases tanto de tecnología como de información para la presentación de esa declaración informativa y informalmente ya sabemos que viene en la primera fase de lanzamiento este junio de 2025. Viene la herramienta de administración aduanera, viene la herramienta de gestión de recursos humanos, pero quizá para mantenernos en el foco que traemos de novedades, nos quedamos con estas. Quizá y pasamos a la siguiente. Les quiero contar qué pasó solo el año pasado en algunas de estos litigios de precios de transferencia para luego poderles recomendar mejores prácticas, porque todavía cuando hablamos de este tema en Costa Rica, como no hay declaración informativa y no hay obligatoriedad de entregar el estudio de precios de transferencia, hay una percepción de riesgo muy baja, pero no nos enteramos que la Dirección General de Tributación sí viene haciendo fiscalizaciones, que hay litigios en todas las instancias. Ahora quisimos rescatar solo estas del 2024 para darles a ustedes una visibilidad de qué se está discutiendo, lo que se está resolviendo a favor del contribuyente, por qué, en contra, por qué, para que ustedes puedan llevarse ideas de cómo robustecer su cumplimiento de precios de transferencia en Costa Rica. En el primer caso que se resuelve a favor del contribuyente, se resuelve a favor por un tema de forma y es un yerro procesal, así lo resuelven los jueces. ¿Qué es lo que dicen los jueces? La administración tributaria formuló incorrectamente los hechos de los que se le acusó al contribuyente. Bueno, y de hecho, los que nos dedicamos a esta materia lamentamos mucho que los que se resuelven a favor, en su gran mayoría se han resuelto por temas de forma, no de fondo. Queremos escuchar las discusiones de fondo a nivel judicial para saber cómo van a pensar los jueces de lo que está haciendo el contribuyente y la administración tributaria. Pero les comparto el tema para que veamos cómo pudimos evitar esta discusión si los contribuyentes tuviéramos toda la documentación e hiciéramos los análisis completos como nos recomiendan las guías. En este caso estamos hablando de dos partes locales donde una tiene exención completa del impuesto sobre la renta, la otra está en régimen tradicional. La que está en régimen tradicional le vende a la que está exenta y su costo está por debajo de su ingreso. Esto es, esa transacción entre vinculados a la que está en el régimen tradicional le genera una pérdida y entonces tributación lo que dice es, yo presumo que usted las ganancias se las está pasando a la que está exenta de impuesto de renta. No vamos a entrar a discutir si eso está bien o mal hecho, porque habría que conocer todos los detalles, pero
eh, nada más llevémonos en el pensamiento que vender por debajo del costo puede ser una práctica comercial y puede estar justificada. Pero desde el momento en que decido por vender por debajo del costo a mi relacionada, debo tener un defense file que me ayude a probar por qué aquello debió ser una práctica comercial que me ayudara a tener un motivo económico y no solamente un motivo fiscal. En los dos siguientes también se resuelven a favor del contribuyente, también por un tema de forma. En uno dicen los jueces, no se motivó adecuadamente, y en el otro dicen los jueces, al describir los hechos de una manera tan vaga y al no referirse a las pruebas del contribuyente, se vulneró el derecho de defensa del contribuyente. Y está bien. Pero aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un tema de empresas, de una empresa que produce, le vende a una local no vinculada y a una relacionada del exterior. Entonces, tributación lo que dice es que usted debiera venderle a la del exterior al precio al que le vende a la del local. Y le aplica, le reconoce el método, pero se lo aplica de manera distinta. Aquí sí hay un estudio de precios de transferencia sumamente robusto que se había preparado oportunamente y le permite al contribuyente tener una discusión con suficiente prueba a lo largo del proceso, de manera que cuando llega a discutir a nivel judicial, el juez dice, pero el contribuyente lo dijo todo y usted no se refirió a la prueba que presentó el contribuyente. Entonces, veamos aquí también una buena práctica. Se resuelve a favor en un evento, en una situación donde un contribuyente está con todas las pruebas y no logra tributación desvirtuarla nunca en ninguna etapa del proceso. En la otra que se da muchísimo es que llegamos al final del periodo fiscal, cerramos en diciembre y en febrero o marzo vamos haciendo el estudio y nos damos cuenta que estamos en incumplimiento del principio de plena competencia, venimos, hacemos los ajustes, los queremos hacer contables, emitimos notas de crédito y de débito y quedaron fuera del periodo y ya nos queda muy difícil justificar. Entonces, por supuesto que tributación desconoce aquello. Y aquí, ¿cuál es la buena práctica que quiero que nos llevemos? La política de precios de transferencia debe existir, no solo el estudio, la política. Y debemos periódicamente a lo largo del año probar que existe, que se cumple, que existe la documentación suficiente y si algo no nos está saliendo conforme a la política, pues poder hacer los ajustes que correspondan con la documentación suficiente. Podemos pasarnos a la siguiente. Entonces, de acuerdo con las discusiones que se están dando a nivel administrativo y judicial, recordar que la carga de la prueba es del contribuyente. Si no existe el estudio cuando nos llegan a fiscalizar, ya luego nos puede salir bien, no digo que no, pero la posibilidad de defendernos de manera robusta técnicamente se mitiga. Debemos estar haciendo este análisis de evolución jurisprudencial para llevarnos a lo interno de nuestras empresas las enseñanzas para evitar las incomodidades que están pasando otros contribuyentes en el país. Sin duda, incorporar tecnología en los procesos. El Ministerio de Hacienda ya con Hacienda Digital se pone en un nivel mucho más alto que la mayoría de los contribuyentes en Costa Rica, incluyendo multinacionales, y nos llevan mucha ventaja en análisis de información en tiempo real. Inclusive en muchas ocasiones es el Ministerio de Hacienda el que nos viene a decir que tenemos una inconsistencia y no nos hemos dado cuenta. Y por último, pues preparar la documentación y analizarla oportunamente. Oportunamente puede ser cerrado el periodo fiscal para no declarar mal, pero lo ideal es que oportunamente sea a lo largo del periodo fiscal. Don Arturo, creo que ahí resumimos Costa Rica. Gracias, Carmen, por esa amplia explicación sobre todas las novedades en materia tributaria que pues, va a vivir nuestro país a partir de ya y con lo que es 4.4 a partir de junio.
Carmencita, aquí hay una pregunta de don Miguel Serrano que tal vez le podemos dar respuesta. Dice, ¿esta información de tributación va a estar disponible de manera pública, total o parcialmente? ¿Hay limitantes? Sí, el Ministerio de Hacienda, de hecho, el señor ministro y el director general de tributación dieron visibilidad de la salida en vivo y nos comunicaron que salían en fases. Estamos esperando que nos expliquen y nos den más información, porque sí, de hecho, desde los colegios profesionales estamos haciendo alguna presión porque ocupamos prepararnos. No puede ser que nos atropellen el 30 de mayo diciéndonos cuáles van a ser los contenidos de esta primera fase de Tribu CR, pero sí decir que ya tenemos visibilidad de que hay una plataforma que incorpora la información que hay en el registro público, en el Tribunal Supremo de Elecciones, en la ventanilla única de comercio exterior, se incorporan las plataformas, como decía ahora, la aduanera, la de la Caja del Seguro Social, o sea, en la plataforma se va a sentar la información de todas estas instituciones, la de comprobantes electrónicos, declaraciones materiales y las informativas. Entonces ya nos podemos dar una idea de qué es lo que tiene tributación, qué es lo que va a tener y con cómo nos va a estar analizando y cómo va a estar haciendo su mapa de riesgos. Creo que aunque hoy no tenemos visibilidad 100% de esa primera fase, sí que tenemos suficiente información para anticiparnos y mitigar los posibles riesgos de ese nivel superior con el que va a contar la administración tributaria en materia de tecnología. Gracias, Carmen. No tenemos más preguntas por aquí. Sí, les invitamos a todos ustedes para que si tienen consultas para los compañeros, don Jorge Lima, don Javier León, Mauricio de Honduras, Carmen acá en Costa Rica, sobre todo lo que hemos expuesto el día de hoy, pues acá, en esta última filmina, pues tenemos los contactos, ahí le pueden sacar una foto a esta imagen para que ustedes puedan hacer las consultas pertinentes por país y estaríamos encantados de poder dar respuesta. Y más encantados estamos de haberlos tenido a todos ustedes acá en nuestra plataforma de Alta con el propósito de poder impartir conocimiento hoy en el tema de precios de transferencia. Muchas gracias a todos los participantes, a todos nuestros clientes, amigos de Altac, de la familia Altac. Hoy nos tocó a nosotros Altac Centroamérica. Somos una firma que está a lo largo y ancho de todo el continente americano y próximamente pues estaremos cruzando fronteras hacia el otro continente, estaremos en Europa con nuestra marca Alta, pues brindando servicios a toda la comunidad del continente europeo también. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros, muchas gracias Javier allá en San Salvador, muchas gracias Jorge en Ciudad de Guatemala, muchas gracias Mauricio allá en San Pedro Sula con el calor que está haciendo por allá. Muchas gracias Carmen por esta gran presentación del día de hoy. Los invitamos para que estén pendientes de futuros webinars que tenemos nosotros acá en nuestra familia Altac International. Un abrazo a todos, mil bendiciones y que tengan un hermoso fin de semana. Mauricio, Jorge Lima, su despedida primero. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y de verdad deseo que tengan un excelente día y un bendecido fin de semana. Gusto saludarles. Gracias, don Mauricio. Listo, muchas gracias. Fue buena experiencia y bueno, feliz fin de semana para todos. Excelente, Mauricio. Don Javier León. No, gracias a todos, gracias a nuestros clientes que por ahí veo algunos conectados. Agradecerles mucho, pasen feliz día. Excelente, un abrazo, Carmencita. Y también agradecerles a todos, invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Estamos continuamente publicando de diferentes temas y estamos para servirles. Muchas gracias a todos, mil bendiciones y que tengan un hermoso fin de semana. Hasta la próxima. Gracias.